Voy a hablarte de una cosa muy mágica y que va a hacer que tu rutina cambie por completo y que se optimice por completo. Y es lo que se llama el entrenamiento de volumen autorregulado. Vamos a llamarlo entrenamiento autorregulado de volumen, el EAV, ¿vale? ¿Qué es el entrenamiento de volumen autorregulado? Implica que ya no solamente vamos a ajustarnos con la intensidad de una forma adecuada, sino que vamos a entender exactamente cuál es la dosis de fatiga que quiero tener en mi día a día. Quiero entender exactamente cuál es la dosis de fatiga que está vinculada con la adaptación fisiológica para progresar de verdad. Hay diferentes formas de autorregular el volumen basándonos en la autorregulación, basándonos en herramientas como el RIR. Te pongo varios ejemplos. Digamos que hay uno que es, digamos, la parte más tradicional y tiene que ver con lo siguiente. Imagínate, vamos a coger una serie y dentro de esta serie vamos a coger un peso, el que sea, y un RIR fijo, ¿vale? Un peso, el que sea, y un RIR fijo. Por ejemplo, RIR 2. Cojo y hago RIR 2. Y, por ejemplo, pues cojo un peso que sea fijo. Vamos a poner, por ejemplo, peso 120 kilos. ¿Cómo se haría autorregular el volumen por un método tradicional basado en la cuantificación subjetiva? Presta mucha atención porque esto es oro, esto es clave. Lo que haríamos sería lo siguiente, y es, como digo, cogemos, por ejemplo, un peso. En este caso vamos a coger, pues yo qué sé, 120 kilos. Y vamos a hacer, como he dicho antes, RIR 2. 120 kilos. A mí realmente con 120 kilos me da igual cuántas repeticiones hacer. Lo que tengo claro es que tengo que respetar el RIR 2. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy haciendo repeticiones con 120 kilos y de repente veo que hago 8 y digo, buf, esto ya es RIR 2, esto ya es, madre mía, no llego. Paro ahí y hago 120 kilos por 8, pudiendo hacer 10. ¿Por qué? Porque hago RIR 2, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Hago un trabajo de volumen donde hago pues una serie 2, hago una serie 3, hago diferentes series donde realmente el peso sigue fijo. Y no me importa cuántas repeticiones saque en este proceso, sino que mantengo RIR 2. Por ejemplo, he hecho la primera, que he hecho 120 kilos y he hecho 8 repeticiones, pudiendo hacer 10. Genial. Hago otra serie, que son 120 kilos, y también me sale 8 repeticiones, pudiendo hacer 10. Y hago otra serie con 120 kilos, porque el peso es fijo, y esta vez me salen 6 repeticiones, pudiendo hacer 8. Y vamos con la cuarta, hago 120 kilos, y esta vez hago 5 repeticiones, pudiendo hacer 7. ¿Vale? Fijaos lo que acabo de hacer. He cogido una serie top de un peso fijo con un RIR 2 y todo el trabajo posterior lo he hecho respetando el peso fijo y el RIR 2. Es decir, esto me permite mucho más cuantificar el entrenamiento que no hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque puedo ver realmente cuál es el punto en el que empecé, es decir, haciendo 8, pudiendo hacer 10, hasta 5, haciendo 7. Es decir, realmente la caída de rendimiento que he tenido aquí es de 8 a 5. Es decir, puedo saber exactamente cuál es el grado de fatiga que ha implicado esta serie. Es decir, acabamos de encontrar un método súper interesante para saber exactamente qué grado de esfuerzo ha implicado no solamente a nivel de intensidad en la serie o el conjunto de series, porque he dejado el RIR 2, sino también dónde he empezado y dónde he terminado con ese conjunto de series. Es decir, ya no tengo una información vacía, ya no sé, ¿cuánto me habré fatigado? Pues no tengo ni idea, no lo sé, sí lo sé, porque respetando el RIR he pasado de un 8 pudiendo hacer 10 a un 5 pudiendo hacer 7. Es decir, sé la caída que he tenido a nivel de fatiga en cuanto a acumulación. Esto a nivel científico, y si nos metemos mucho más en profundidad, esto por ejemplo en DTR, en Refresh, profundizamos mucho más, podemos ver que hay una relación. Hay una relación entre el RPE, el RIR, la velocidad, la fatiga, el lactato, amonio, cortisol en saliva. Es decir, que se puede medir incluso la fatiga que se está generando si incidimos un poquito más. Lo que pasa es que esto ya es un poquito más complejo, se escapa esta parte y en nuestra formación, por ejemplo, se ve, se trabaja, lo aprendes, ¿vale? Pero como digo, se escapa de esta parte porque sería meternos en una parte un poquito más compleja. ¿Bien? Pero como digo, como puedes observar,
se puede trabajar muy bien. Evidentemente, dentro de todo esto, también hay que trabajar con autorregulación en los descansos. Es decir, tú buscas autorregular tu descanso para que cada una de las series puedan tener el máximo rendimiento a nivel neuromuscular, es decir, la máxima capacidad para rendir, pero lo autorregulas hasta que tú ves el momento en el que puedes hacer la siguiente serie. Ese es el truco realmente con todo esto, ¿vale? Entonces, igualmente, los descansos se autorregulan. Es un error, por ejemplo, decir, voy a hacer 120 por 8 y voy a descansar 2 minutos. Ya, pero 2 minutos, ¿qué implica 2 minutos? ¿Cuánto me he recuperado en 2 minutos? A nivel de fatiga central, periférica, o sea, ¿cuánto me he recuperado? No lo sabes. Entonces, tienes que entender tus sensaciones y realmente empezar la siguiente serie cuando sientas que estás recuperado, cuando sientas que puedes exprimir al máximo la siguiente serie. Esa es la clave principal. Autorregular. Se autorregula todo. Intensidad, volumen, fatiga, la frecuencia, descansos, esa parte flexible, entrenamiento, descanso, el descanso entre series. Autorregular, porque es tu percepción. Es decir, es que vas conduciendo con el coche y sabes que no vas a aguantar 100 kilómetros más, que te vas a cansar, que te vas a fatigar. Y entonces lo dejas, descansas. Eso es autorregular. Y esta parte es súper clave. ¿Vale? Hay más formas. Te he contado esta parte, que es, digamos, un poquito más así como tradicional, pero hay más formas. Podemos hablar, por ejemplo, también de entrenamientos de volumen autorregulado modificados, que no son tradicionales, que son, digamos, pues otras variantes. Por ejemplo, algo que se puede hacer en esta parte de autorregular el RIR de forma modificada es tú coges una serie, como hemos dicho antes, de, por ejemplo, pues 120 por 8 repeticiones con RIR 2, y lo que hacemos es mantener el RIR 2, pero en esta ocasión bajando el peso para respetar el RIR 2. Es decir, vas acumulando fatiga y lo que ocurre es que bajas el peso. Por ejemplo, en este caso en concreto, lo que hacemos es tener un RIR fijo. Quiero trabajar todo el rato con RIR 2, ¿vale? Hago una serie top y lo que hago es ajustar el peso para mantener este RIR 2, estas repeticiones. Es decir, el RIR 2 es fijo y, por ejemplo, las repeticiones son fijas. Te pongo un ejemplo. Vas a ver que es muy parecido al anterior, pero es distinto. Esta forma de autorregular el volumen por medio de la autorregulación, como digo, es un sistema más modificado y sería, por ejemplo, hacer lo siguiente. Te pongo un ejemplo. Cogemos una serie top, 120, ¿vale? Y cogemos unas repeticiones fijas, por ejemplo, 8. Y cogemos el RIR, que es 2, ¿vale? Y lo que hacemos es hacer el conjunto de series que hemos planificado respetando el RIR 2 y las series y las repeticiones fijas. Por ejemplo, puedes hacer una primera serie que es 120 por 8 con RIR 2 y perfecto. Pero la siguiente ya ves que con 120 no vas a aguantar, te vas a fatigar. Pues bueno, bajas el peso y haces, por ejemplo, 110 por 8 con RIR 2. Y la siguiente, por ejemplo, con 100 por 8 con RIR 2. Y la siguiente con 90 por 8 con RIR 2. ¿Entendéis? Es una forma de ajustar también el volumen total que estamos metiendo por medio de la autorregulación. En este caso, por ejemplo, también puedo cuantificar cuánto me he fatigado, en este caso por porcentaje de intensidad. Si he partido desde aquí con 120 y he terminado con 90, ¿vale? Pues puedo saber qué pérdida de rendimiento he tenido y en consecuencia vincularlo con la fatiga. Como digo, esto es un poquito más complejo, habría que tocar ciertas cosas y ser un poquito más riguroso, pero bueno, para que lo entendamos, ¿vale? Es otra forma de hacerlo, ¿bien? Y la que más me gusta a mí, y esto rompe todos los esquemas, esto, por ejemplo, es lo que profundizamos mucho más en Refresh, en DTR, en el certificado, o sea, ya es cogerlo a saco, porque esta parte es muy importante, esto ya rompe todos los esquemas. De nuevo, vamos a coger el gráfico que te he puesto antes y de nuevo hago un entrenamiento adaptado de volumen, ¿vale? En esta ocasión vamos a coger el RIR objetivo. Esta parte es de los puntos más importantes que tenéis que aprender. Hemos dicho antes que aquí, si te fijas, hemos visto un sistema tradicional donde lo que buscamos al final es que no nos importe tanto el conjunto de repeticiones que se hacen siempre que se respete el RIR. En este caso, lo que importa es que las repes se mantengan y que el RIR se mantenga y podemos bajar el peso. Pues bien, ahora vamos a plantearnos una dosificación exacta de la fatiga que queremos conseguir. Una dosificación exacta de cuánto me quiero fatigar. Esto va a ser espectacular
para ganar hipertrofia, pero más espectacular todavía para ganar fuerza. De hecho, esto tiene mucho sentido para optimizar un entrenamiento de fuerza. Es lo más óptimo para un entrenamiento de fuerza. Te cuento. Esta parte se llama buscar el RIR objetivo. Vamos a ponerlo en negro para que sea más fácil de leer. RIR objetivo. Como digo, si tengo que darme con un sistema, el que más me gusta es este, el del RIR objetivo. ¿En qué consiste? Lo que busco es buscar un RIR inicial. Por ejemplo, voy a coger un press de banca y voy a hacer, por ejemplo, 120 kilos. Voy a hacer con él, por ejemplo, 7 repeticiones o 8 repeticiones, pudiendo hacer en realidad 12. Es decir, esto es un RIR 4. Me estoy guardando 4 en el bolsillo. ¿Se entiende, no? Es un RIR 4 porque estoy haciendo 8 repeticiones, pero puedo hacer 12. O sea, me estoy guardando 4 que no estoy haciendo, ¿vale? Y esta serie es lo que vamos a llamar serie de inicio. Serie de inicio, ¿vale? Bien, lo que planteo es, primero, el RIR inicial con el que estoy empezando, RIR 4, y después no me importa cuántas series haga, porque lo que planteo es un RIR final. Por ejemplo, podemos plantear un RIR, pues por ejemplo, 1. Y no me importa cuántas series meta entre medias, que lo que busco es pasar de un RIR 4 a pasar a un RIR 1. Es decir, ¿cómo sería esto? Cojo la primera serie y ajusto que 120 kilos a 8 repeticiones con RIR 4 es 8, pudiendo hacer 12, ¿vale? Y digo, vale, pues lo que busco es una fatiga concreta que implica pasar de un RIR 4 a un RIR 1. Y entonces digo, vale, pues hago una segunda serie y hago 120 por 8 repeticiones y de nuevo pudiendo hacer 12, no me he fatigado prácticamente. Hago una siguiente y hago 120 por 8 repeticiones y en esta ocasión ya me he fatigado un poquito, puedo hacer 11. Hago otra serie, 120 por 8 repeticiones y en esta me empiezo a fatigar más. Puedo hacer 10. Hago otra, 120 por 8 repeticiones y de nuevo puedo hacer 10. Y de repente hago 120 por 8 repeticiones, puedo hacer 9. He pasado del inicio al final. He conseguido exactamente la fatiga que estaba buscando, que es pasar de un RIR 4 a un RIR 1, que como digo, esto se correlaciona con pérdida de velocidad, con fatiga, lactato, amonio, etcétera, 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 con factores más desde el punto de vista de la fisiología. Es decir, independientemente de las series que haya hecho, no me importa cuántas series haya hecho, he conseguido la fatiga que estaba buscando. Esto cambia el juego por completo, cambia el juego por completo. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos 4x12, 5x12, 3x12, hacemos un montón de cosas, pero no sabemos exactamente cuál es la fatiga que nos está generando. De esta forma, este sistema lo que me permite es hacer todo lo posible buscando un RIR inicial y buscando un RIR final, sin que me importe cuánto hago por medio, sin que me importe cuánto hago por medio. ¿Para qué tiene sentido esto? Esto tiene un sentido impresionante para ganar fuerza. ¿Por qué? Porque si yo busco ganar fuerza, yo lo que busco es que cada serie la haga con las mejores condiciones posibles, que cada serie la haga al máximo. Voy a ganar mucha más fuerza si consigo hacer muchas series en buenas condiciones que si hago menos series en buenas condiciones. Entonces, lo bueno es que si yo planteo un trabajo de fuerza, podría ser tal que así. Por ejemplo, puedo hacer una serie inicial en press de banca que sea, por ejemplo, 150 kilos por 5 repeticiones, pudiendo hacer 8, ¿vale? Por ejemplo, o pudiendo hacer mejor, vamos a poner un ejemplo como hemos dicho antes, pudiendo hacer 10. Es decir, con 150 kilos puedo hacer 10, pero me quedo en 5, hago la mitad de las posibles, ¿vale? Si yo quiero ajustar todo lo posible esta parte, ¿vale? Tengo que calcular muy bien la fatiga que quiero generar, no puedo fatigarme sin más. Entonces, en este caso, por ejemplo, el RIR es 5. Y puedo decir, ya, pero ¿cuál es el RIR máximo que quiero permitir para estar perfecto y para poder trabajar con más frecuencia en la siguiente sesión? Porque, por ejemplo, yo puedo coger esta gráfica y digo, en esta gráfica tenemos,
Por un lado, tenemos la intensidad, una buena intensidad. Por otro lado, tenemos el volumen de la fatiga y por otro lado tenemos la frecuencia. Y digo, vale, ¿cuál es la dosis de fatiga perfecta que yo tengo a nivel central, periférico, daño muscular? ¿Cuál es la fatiga perfecta que me permite trabajar con la intensidad que necesito y encima que me permite trabajar con la máxima frecuencia posible para hacer este gesto lo máximo posible? Y te digo, buf, pues sería como máximo mantenerte un RIR 2 o un RIR 3. Bueno, es un ejemplo aleatorio. Si yo sé que empiezo en un RIR 5 y que como máximo voy a quedarme en un RIR 3, ¿vale? Lo que implicaría es que puedo hacer todas las series que entren en el trabajo de fuerza, serie 1, serie 2, 3, 4, 5, hasta la que sea, hasta que consigo llegar al objetivo del RIR 3. Y de esta forma podría ajustar muy bien el conjunto de variables, la intensidad con la que estoy trabajando, el volumen con la que estoy trabajando, la frecuencia y ajustarlo. Te pongo un ejemplo. Cuando yo hice el récord Guinness de la dominada pesada del mundo, a mí lo que me preocupaba era dominar muy bien la fatiga que tenía en cada sesión y cada día era distinta. Había veces, por ejemplo, que hacía un trabajo, un ejercicio y me fatigaba muchísimo y a veces que me fatigaba menos. Lo que me importaba es que realmente pudiera tener la fatiga exacta que me permitiera entrenar de forma adecuada al día siguiente. Porque si no podía entrenar al día siguiente, perdía días de entrenamiento. Para mí eran muy importantes los días de entrenamiento. Entonces, de esta forma, yo puedo ajustar exactamente la intensidad con la que tengo que trabajar, quedarme en la fatiga perfecta en la que me tengo que quedar y entrenar de nuevo al día siguiente. ¿Por qué? Porque en la fuerza, cuanto repites un gesto, las veces a la semana que repites un gesto es importante.